Capítulo 27 de Génesis, versículos del 1 al 17. Voy a leerlo, ya lo tenemos, del 1 al 17. Voy a dar lectura a estos versículos, a este pasaje, y luego iremos al Señor en oración para después de esto comenzar a caminar por estos versículos. Bien, leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Amén. Está la palabra del Señor inerrante e infalible. Vamos a Él en oración. Bendito Dios y Padre, grande, majestuoso, soberano, creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ella habita, nos acercamos en esta mañana a esta tu palabra, con un corazón, bendito Señor, que desea ser completamente humilde, que anhela, precioso Señor, ser noble ante tu palabra y ante lo que tú a través de ella nos quieras enseñar. Quita de nosotros todo prejuicio, quita de nosotros todo aquello, precioso Dios, que tal vez pueda interponerse en lo que tú deseas que esté en nuestra alma y que viene de ti, de tu palabra. Ayúdanos, poderoso Dios. Solo tú conoces la necesidad. Solo tú sabes, bendito Señor, lo que nuestra familia, nuestra vida, nuestra alma necesita y que proviene de ti. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Estamos en tu palabra. Soy barro en tus manos, una vasija que necesita de tu gracia y de tu favor para llevar a cabo, bendito Señor, este mensaje. Oramos, poderoso Dios, para que nos instruyas en tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien. En la actualidad es muy común y hasta se toma por algo ya normal ver cómo los hogares se destruyen. Ya es normal. Como en la palabra
divorcio, muchas parejas, muchas familias caminan y disfrutan de esto, porque constantemente se disuelve un matrimonio, vuelven a tomar nupcias y vuelven y se divorcian. Aún vemos cómo las familias se desboronan, se destruyen, cómo los hogares se desintegran, se dividen y hasta llegan a la destrucción completamente. ¿Todo esto por qué? Algunas de las causas son las siguientes, y podemos ver lo que este es el concepto de lo cual también hoy la sociedad instruye a la familia, no a conservarla, sino a completamente destruirla. Y detrás de esto hay un enemigo, ¿no?, que es llamado Satanás, el cual viene a matar, a robar y a destruir. Así que muchas veces los hogares son desintegrados porque hay intereses personales, está y aflora el egoísmo, está la falta de comunicación, están las motivaciones incorrectas de ambos integrantes de la familia, como, por decirlo así, los que dirigen, como papá y mamá, como esposo y esposa. Hay esas diferentes motivaciones que son incorrectas. Las preferencias con los hijos, como ya lo hemos visto anteriormente en este estudio, preferencia hacia los hijos. Y también vemos que en esto la mentira y la falta de importancia a lo debido, a lo que verdaderamente requiere importancia. Estas son algunas causales y sin embargo también algunas ideologías y filosofías que se están filtrando del mundo hacia la familia, que vienen muy sutilmente y entran por nuestros hijos o entran aún por nuestro propio cónyuge. Y esto es lo lastimoso. Parte de esto no solamente tenemos que ver que es algo que es una realidad, sino que también tenemos que darnos cuenta que por lo que hemos leído en este pasaje, mucho de esto estaremos viendo. Algunas cosas de estas. Este pasaje que nos corresponde el día de hoy nos está hablando de una realidad que aún se ha agudizado cada vez más con el transcurso de los años y de los tiempos. ¿Sí? Y como lo he dicho en ocasiones anteriores, esto es lo que hace aún más veraz la palabra del Señor, entre otras cosas, que es inerrante, que es infalible, que es verdad, que es de Dios, que viene de Dios. ¿Qué la hace aún más veraz? Que aún los personajes que aparecen allí, también de ellos muestran sus aciertos y sus desaciertos. Muestran sus cualidades como también muestran sus debilidades. ¿Sí? Y aún lo hemos visto con personajes anteriores, ahora lo veremos con una familia. También vemos en familias que hay cierta manera cualidades, ¿sí?, pero también vemos debilidades. Vemos aciertos de una familia como también vemos desaciertos de alguna familia. Y en este pasaje que hoy nos corresponde vamos a ver esto, parte de esto. Por eso he titulado la enseñanza 4 cosas que dividen una familia. 4 de tantas, ¿no? 4 cosas que dividen a una familia, extrayéndolos de este pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Entonces, lo haremos por medio de 4 encabezados. El primero de ellos se va a titular Cuando el criterio del hombre, para los que toman allá apuntes, cuando el criterio del hombre está por encima de Dios. Cuando el criterio del hombre está por encima de Dios. Esa es una de las principales causas de división en un hogar. Y vamos a comenzar, obviamente, por el texto, y como subtítulo le tengo a este pasaje: Isaac determina bendecir a Esaú. Ese es el subtítulo de el primer punto, llamado Cuando el criterio del hombre está por encima de Dios. Y ya podemos ver el bosquejo entonces, ¿por dónde vamos? Hay cierta manera un empeño y una determinación de Isaac de bendecir a Esaú. Y lo vamos a ver en el versículo 1 hasta el versículo 4. Así que voy a leer. Primer versículo dice: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron. De esta manera estamos viendo qué pasa con Isaac.
Isaac, nos cuenta la narración, está, obviamente nos dice, en avanzada edad. Isaac ya se siente y ya se ve viejo. Y así lo describe la Escritura, así lo describe el pasaje. Se describe como Isaac ya de una edad avanzada y que tal vez por la avanzada edad y por la consecuencia de los años que había perdido él, la vista. Lo que viene con los años, ¿sí? Y que a algunos nos cuesta aceptar y otros lo aceptan más rápido. Pero comienza a nublarse la vista y comenzamos a perder, ya no vemos como veíamos antes. Y aquí nos describe el texto, y Moisés, que es el autor de este libro, que Isaac está pasado en años, avanzada edad, y sus ojos se oscurecieron. Y esto es algo que en el Medio Oriente, en el Oriente allí, era algo que estaba frecuente en los ancianos. Hoy en día no, y por eso vemos que muchos parten a la presencia del Señor, muchos mueren, pero sin embargo siguen sus vistas bien. Pero en ese tiempo era algo frecuente, como es el caso de Job, que lo veremos en Génesis 48:10, que dice el texto de la siguiente manera: y los ojos de Israel, que es el mismo Jacob, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó. ¿En qué momento está pasando esto y en qué momento se describe la ceguera de Jacob? Cuando está bendiciendo a Efraín y a Manasés. Ahí lo podemos ver como él también está ciego, como en este momento lo está Isaac. También otro varón de la Escritura es Elí. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿En qué episodio o en qué momento de la vida de Elí pasa esto? Cuando Jehová llama a Samuel, a este joven, y está Elí. ¿Y qué le costaba a Elí? Ver. Así que era algo muy, muy común en ese entonces, de que llegara a una edad avanzada se perdiera completamente la vista. No se habla de acortar, se habla de perderla completamente. Y así, de esta manera, en esas circunstancias se encuentra el personaje aquí, que es Isaac. Eso es lo que primero nos dice, y de esa es la condición en la cual está Isaac, pero también en esa condición es como va a llamar a Esaú. Porque noten lo que dice el texto: y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. ¿Y qué es lo que él hace? Llama a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. El cual, ¿qué hace él? Viene a ese llamado. Responde al llamado que le hace su padre. Y en el versículo 2 vemos: y él dijo: he aquí, ya soy viejo, ¿sí? Ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Así se sentía Isaac. ¿Por qué se sentía Isaac ya viejo y ya cerca a su muerte? Porque Ismael, su hermano, había muerto de 137 años, capítulo 25, ahí lo podemos ver, versículo 17, que habla de que ya Ismael era de 137 años cuando muere. Isaac estaba en el promedio de esa edad, de 135 años a 137 años. Sus hijos, ¿qué edad tendrían? 75 años, un aproximado, ¿sí? Para que podamos tener un contexto de las edades aquí. Y entonces vemos que Ismael ha muerto de 137 años, Isaac está por esa edad, y él ¿qué presiente? Que pronto va a morir. Que así como su hermano, pronto llegará también el momento y el día que él tiene que partir de esta tierra. Esto es lo que podemos ver. Y estas son las palabras que le está dando a Isaac. Y 180 años, sin embargo, 135, 137 años tenía Isaac en ese momento, pero la verdadera edad en la que muere Isaac es a los 180. O sea que le faltaban 43 años para morir. Pero él ya se veía muerto, ya se veía tan viejo que dijo: a cualquier momento voy a morir, ya estoy ciego,
ya no puedo ver. Así que podemos definir o descifrar por este texto que él tuvo que lidiar con su ceguera. ¿Cuántos años? 43 años. Imagínense. Con esto tuvo que lidiar Isaac en su vejez. Así que las palabras que le está dando a Isaac son estas. Le dice: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Y aquí vemos algo especial que lo encontramos aquí. Es el favoritismo que comenzamos a ver en el capítulo 25, versículo 28. Cuando se dice de Jacob y se dice de Esaú, referente a Isaac, dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Ahí ya hay un favoritismo, ¿no?, de Isaac hacia Esaú. Y aquí queda la evidencia, ahí queda la expectativa cultural del lugar especial que tenía este hijo mayor. Por tanto, Isaac llama a su hijo mayor, que es Esaú. Esa es la quien llama. Y el versículo 3 nos dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. La petición de Isaac es: ya estoy viejo, estoy pronto a morir, trae casa y trae, ¿sí? Y en el versículo 4 le dice: y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. La orden, el imperativo es: ve y trae casa, mata, trae. Y ahora vemos otro imperativo: cocina, prepáralo. ¿Para quién? Para mí. Y aquí vemos algo especial. Recordemos que Esaú era hombre violento, hombre de casa, hombre que lo asociábamos con la sangre, ¿sí? Porque era cazador. Y aquí vemos cómo una vez más nos recuerda esto. Algo que llama la atención de este hecho aquí en este versículo 4, me llamaba la atención, es cómo la motivación de Israel para bendecir, de Isaac para bendecir a Esaú, es comida. ¿Recuerdan cuando Esaú vendió la primogenitura? ¿Qué vio que Jacob preparaba? Un guiso. Y ahora, ¿cómo, de qué manera Isaac desea un guisado que se lo prepare quién? Su hijo Esaú. Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Hablábamos en cierta ocasión: de tal palo, tal astilla, o de tal padre, tal hijo. Y ahí lo vemos. Entonces ahora el padre está condicionando a su hijo para bendecirlo, pero que le dé de ese guisado que él sabe hacer, de esa comida que él sabe hacer, para que yo te bendiga. Y ese verbo bendecir es importante en este capítulo. ¿Por qué es importante? Porque aparece 17 veces en la escritura la palabra bendecir. Y la palabra bendecido aparece 6 veces en este capítulo. Así que el énfasis está en la bendición. El énfasis. Y aunque vemos que Dios es soberano y está al tanto de todo suceso, que es lo que vamos a estar observando, y aunque el hombre coloca la mano, quiere ayudar a hacer la voluntad, sin embargo la voluntad de Dios es la que se ejecuta. Y aún las cosas que se hacen mal, Dios las encamina para hacer lo que Él quiere que se haga. Y eso a veces nos cuesta: esperar en Dios, confiar en Dios, y comenzamos a dar pasos de ayuda a Dios. Sin embargo, aún esos pasos errados que a veces tendemos a dar, Dios los usa para corregir y llevar a cabo su perfecta y santa voluntad, que ya ha sido decretada desde aún antes de la fundación del mundo. Ya está decretada. Dios ya había dado una instrucción. ¿A quién? A Isaac ya le había dicho Dios qué debía hacer. Noten Génesis capítulo 5, si me quieren acompañar, versículo 23 y 24. Noten lo que dice este pasaje y noten cómo la instrucción es tan clara, y sin embargo Isaac hace otra cosa. Hace otra cosa Isaac. ¿Ya lo tienen allí? Una página atrás para algunas Biblias. Génesis 25, 23 y 24, y dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
En un pueblo será más fuerte que el otro. Y noten el énfasis aquí. El mayor servirá al menor. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y noten el énfasis del versículo 23 en las últimas palabras. ¿Qué le está diciendo? El mayor servirá al menor. Contrario a como lo hacía la tradición y el mundo de ese entonces, el cercano oriente. Ellos siempre, el menor asistía, ayudaba, y aquí dice servía al mayor. Ahora en la mente de Dios, en lo que Dios ha decretado y en la instrucción que Dios le da a Isaac, le dice es que el menor será servido por el mayor. ¿Y qué encontramos en el versículo 27? Volvemos al versículo 4. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga. ¿Qué está haciendo Isaac? Invirtiendo, transversando, haciendo su propia voluntad. Y es por eso que es clave. Y es por eso que hablamos de este primer punto. Cuando nuestro criterio está por encima del de Dios. Y esa es una de las causales que dividen muchos hogares y muchas familias. Aún nuestras propias vidas como personas, cuando Dios ha demandado algo a nosotros que debemos hacer y nosotros comenzamos a colocar de nuestra parte y comenzamos a ver si es conveniente o no, si Dios es flexible en eso como yo lo soy. Cuando Dios dice una cosa, ¿qué se debe hacer? Esa cosa. En esta mañana hablábamos de esclavitud. Y una esclavitud no le pone sugerencias ni le coloca condiciones a su amo. El esclavo hace caso. Pero como estamos en medio de una sociedad la cual tiene su criterio y esa pesa más que la de Dios, entonces aún muchos creyentes tienden a colocarle el visto bueno a lo que Dios ya le ha puesto malo. Donde Dios ya ha colocado una X, nosotros estamos colocando un chulo, como le decimos aquí en Colombia, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando acá, el criterio de Isaac por encima del de Dios. Nuestro criterio falla, nuestro criterio erra, nuestro criterio en la familia, cuando Dios ha dejado unos principios, cuando Dios ha dejado unas maneras, una estructura ya están establecidos, ¿cuáles son los que debemos hacer esos? ¿Por qué cambiarlos? ¿Por qué modificarles? Hay cosas que hoy en día modifican cada año, cada 4 años. Pero la palabra de Dios es eterna. Y siempre será la misma. Y siempre serán los mismos preceptos del Señor. Siempre será el mismo consejo. Este no cambia. Aunque cambien nuestros gobernantes. Aunque cambiemos de trabajo, aunque cambiemos de un lugar donde vivamos, siempre la palabra de Dios será la misma aquí y en todo lugar. Pero los preceptos de nosotros sí son variables. Y varían y son errados porque son de hombre. Y aquí vemos cómo se va encaminando todo. Isaac comienza a colocar por encima de lo que Dios ya ha dicho algo. ¿Y esto va a traer problemas? Sí. ¿Ha traído problemas cuando usted coloca por encima el criterio de Dios? Sí. Tenemos que decir que sí. Cuando mi criterio está por encima del de Dios, no voy a tardar mucho en estar en problemas. En estar de rodillas diciéndole, Señor, ayúdame a salir de esto. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Porque pasé por alto los decretos y los estatutos, los mandatos de mi amo, de Dios, de Él, Señor. Y ya lo había dicho Dios claramente, el menor será servido por el mayor. Y ahí está entonces Isaac obrando de esta manera. A Isaac se le olvida algo que también dice la palabra. Claro que en ese entonces él no la tenía, pero que a nosotros sí nos pone más en aprietos, porque ya la tenemos completamente toda, desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Todo el consejo de Dios. No cabe duda aquí de más revelación, no cabe duda de que le agreguen algo más a este que es
el libro de Dios, la palabra de Dios. Y Proverbios 16:9 dice esto: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros pensamos por dónde creemos que podríamos ir, por dónde puede ser la solución, por dónde puede ir encaminado esto. Pero sin embargo, ¿quién es el que endereza eso? Dios. Y tal vez muchos están en este proceso hoy, dejándose, no creo que dejándose, resistiéndose a que Dios los enderezca. Que enderezca su hogar, que enderezca su vida personal, que enderezca su propio criterio para que se alinee al criterio de Dios. Ahora puede decir: no, yo soy soltero, yo no tengo hijos, no pienso casarme, yo ya estoy bien sola, yo estoy bien solo. Ni por esas. ¿Sabe por qué no? Porque aún usted pertenece a una familia, y es la familia de Cristo. Si quisiéramos llevarlo más allá, la familia de Cristo también tiene unos criterios. Pero ¿cuáles deben ser esos criterios? Los que Dios demanda en su palabra. Así que no queda nadie por fuera. Nadie que camine por este pasaje puede decir: ah, no, yo no tengo familia, o la mía ya creció y ya cada uno se fue, ya cada uno hizo su vida, entonces yo estoy... No, usted forma parte de una familia, y es la familia de Cristo, en la cual usted tiene que comportarse dentro de ella con los criterios y conceptos, preceptos, ley, estatutos, normas ¿de quién? De Dios. ¿Cuál peligroso es colocar nuestro propio criterio por encima del que Dios ha establecido? Esas son consecuencias lamentables, van a traer consecuencias. Y vamos a entender que muchas de nuestras lágrimas fueron porque: ah, yo pensé que se podía hacer. Yo creí que así estaba bien, como a aquel le funcionó, pues a mí también. No. Por muchas de esas cosas y de pensar de esta manera, erramos. Isaías 46, de 9 al 10, respalda aún, nos coloca más contra la pared, al entender que estamos ante un Dios que nada se le sale de las manos, nada se le sale de control. Ni aún una molécula está rebelde ¿ante quién? Ante la soberanía y la voluntad de Dios. Eso decía R.C. Sproul. Y miren lo que dice Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué nos da ese texto? ¿Que Dios depende de mis acciones? ¿Que Dios depende si me porto bien o me porto mal? No. Me está hablando de que Dios, aún desde antes que la tierra fuera hecha, aún desde que todo fuera creado, aún desde que antes tú y yo fuéramos palpables físicamente, Dios ya había decretado algo. Y Él dice: haré todo lo que quiero. Él no pide permiso, porque es Dios. Y muchas veces levantamos nuestro puño, muchas veces levantamos nuestra mano, muchas veces levantamos nuestra voz diciéndole a Dios por qué. Y Él sí sabe por qué. Que no nos lo diga, porque nuestra mente es finita y a veces tarde y a veces no nos lo dice, es otra cosa. Pero Dios hace todo lo que Él quiere. Isaac no solo era ciego entonces, físicamente. Además, Isaac era ciego porque le costaba ver las acciones de su hijo. Isaac le está costando aquí ver que su hijo era un polígamo. ¿Sí saben qué es polígamo? Varias uniones. Pero ¿cómo dice esto, mi hermano? Leamos el versículo 34 del capítulo 26. Y lo llamó Seba, 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Cuántas mujeres tomó para sí? ¿Algo que ante Dios eso era correcto? No. Así que ahí vemos que quien está cegado, aparte en ver los comportamientos de su hijo, aún está cegado también Isaac allí.
el comportamiento de su hijo. No solamente su comportamiento, él estaba cegado de la primogenitura, la cual él había vendido ¿a quién? A su hermano Jacob. Aún Isaac estaba ciego allí. No solamente esto, vemos que las acciones de Esaú eran completamente malas. ¿En qué se deleitaba Esaú? Esaú no le preocupaba lo espiritual, por eso es que vende su primogenitura. A Esaú no le preocupaba a Dios ni el agradarle a él. ¿Sí? Sin embargo, por eso es que también Isaac es ciego aún. No lo ve, no está viendo físicamente, tiene que palpar. Segundo, no ve su poligamia. Tercero, no ve la importancia que él está dando a Dios, no se la da. Y tercero, él está completamente cegado de las acciones que hace Esaú al vender su primogenitura. Lo vemos allí. Y esto también hay una aplicación. ¿No sucede igual con nuestros hijos? ¿No sucede igual cuando nuestros hijos premian la desobediencia? Cuando está allí presente la desobediencia, sus malas acciones, cómo aún se burla, difama y pasa por alto las cosas espirituales. ¿No pasa así con nuestros hijos? Pero ¿qué recibimos? ¿Qué reciben nuestros hijos cuando se comportan de esta manera? Que su padre y su madre antes los premie. Y eso es lo que está haciendo aquí Isaac. Está premiando el comportamiento ¿de quién? De Esaú. Y le va a dar la primogenitura a pesar del comportamiento que este hombre tiene. Eso es lo que pasa. Ayúdanos, Dios, a no ser ciegos con nuestros hijos. Ayúdanos a tratarlos como tal lo merecen. Muchos jóvenes hoy crecen siendo delincuentes. ¿Por qué? Porque aún en su estado de juventud, en su estado de adolescencia, no se corrigen, sino antes se premian. No has hecho la tarea, pero salió el Xbox, salió el último Play 5, la última consola. Pero ¿cómo vas en tus clases? No importa, tómalo. Son los premios. Hace poco me enteré de un joven que sus padres le regalaron un carro, 0 kilómetros, último modelo. Se lo regalan. ¿Y saben cuánto le duró ese regalo? Póngale un regalo de esos. 2 semanas le duró. Lo destruyó completamente. Y antes tuvo que pagar el otro carro. Porque vemos la condición de nuestros hijos, su madurez para tener cosas que verdaderamente ponen aún en riesgo su vida. ¿Y qué hacemos? Se las damos y los premiamos. Debemos ser hombres que tengan por encima el criterio de Dios. Y Dios dice en su palabra que a los hijos hay que corregirlos. Eso no es pecado. Y si es causal de muchos daños si no se hace. Pobrecito, va a estar aguantando hambre. No, si Dios le dio vida, Dios lo sostendrá. Eso es gracia común. Dios se encargará de alimentarlo, alguien le dará. Ay, pobrecito, es que él a veces me hace. No, él tiene que enfrentar la vida, mis hermanos. Él tiene que enfrentar la vida tomando decisiones que lo perjudiquen o bendiciones que le ayuden a madurar, a crecer. Y eso estamos viendo aquí por medio de ¿quién? De Isaac, premiando la desobediencia, premiando la patanería de Esaú. Ahora, yo no sé por qué dicen que Esaú es un mal nombre, si Esaú no significa nada malo, peor, significa Jacob. Sin embargo, el comportamiento de Esaú sí da mucho que decir y que pensar. Entonces aquí vemos algo importante. ¿Pasa esto en nuestros hogares, en la vida actual? ¿O estoy completamente desorientado? Es una realidad. Hay que corregir a nuestros hijos. Debemos ser conscientes del comportamiento de ellos y qué dice Dios frente a un comportamiento como tal. Eso es lo que nos llama la palabra del Señor. Ahora, segundo punto. Y vamos a ver.
Si alcanzamos a llegar al cuarto. Segundo anunciado, los favoritismos. ¿Cuál es el primero? Primera cosa o primera de las tantas que causan división. Cuando el criterio del hombre está por encima del de Dios. Ahora, el segundo y causa de división en los hogares, el favoritismo. ¿Dónde vemos esto? Versículo 5 hasta el versículo 7. Y Rebeca estaba oyendo, una vez más Rebeca. ¿Recuerdan que alguien estaba oyendo igual? Detrás de una tela, detrás de un lienzo. Sara. Ahora en esta ocasión es Rebeca la que está allá. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, ¿sí? A Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. ¿Qué hace Rebeca? Ahí viene la ayuda otra vez, ¿no? Una vez en cierta ocasión ayudó ¿quién? Sara, Abraham. Aquí está Rebeca, ahí. Sin embargo, lo hermoso de todo es que Dios es soberano. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano. No está hablando con Esaú nuestro hijo. Así que ahí vemos el favoritismo. Tu hijo, mi hijo. Mi hijo, tu hijo. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Queda evidenciada la preferencia, el favoritismo de Isaac hacia Esaú. Pero por medio de este pasaje también queda evidenciado otra preferencia. ¿La de quién? La de Rebeca hacia Jacob. ¿Esto lo había manifestado la palabra antes? Claro que sí. En el capítulo 25, donde dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí está la preferencia. Qué difícil son las divisiones cuando hay favoritismo en el hogar. Cuando un hijo tiene mayor parte que el otro. Y ya hemos tocado ese tema, ¿no? Pero aquí vemos el conflicto que trae. Cuando un hijo se quiere más que al otro. Cuando a un hijo se le pasa más que al otro. Cuando a esta niña se le corrige y a este niño no se le corrige. Y entonces ahí vemos una rivalidad. ¿Por qué? Porque son dos mandos en un hogar. Ahí está papá custodiando a un hijo y está mamá custodiando a otro hijo. Dígame si eso no va a traer problemas a la pareja. Dígame si eso no va a ser causal de que haya división en su lecho de amor. Claro que sí. Por eso debemos siempre, y no decir, yo por eso nomás tengo uno. No. No es eso. No es eso, porque nos llama a tener hijos. Y es más, si ustedes dicen: yo no tengo hijos, yo ya me operé, yo ya soy libre, ¿sí? Ya no me preocupo por eso, hijos no tuve sino uno, o tuve dos y ya están grandes, ya hicieron. No, usted tiene hijos aquí en la familia de la iglesia. Porque todo niño que usted vea menor que usted, es que como un hijo. Y debe tratarlo como un hijo. Si lo queremos llevar más allá. Así que no es tan fácil hacer las de Pilatos, ¿no? Lavarnos las manos. Tenemos que ser conscientes de que cada niño que está en escuela dominical, cada niño que usted ve pasar por ahí, debe tratarlo como a su hijo. Porque es un alma que va ahí y usted no sabe si un día llegará esa alma a Cristo. Y si no es así, usted tiene que encaminarle también y mostrarle el camino como hermano mayor en Cristo. No como padre en Cristo. Pablo, ¿cómo le llamaba a Timoteo? Hijo. Y no estamos hablando aquí de una paternidad espiritual, pero sí de un rasgo y una comunión entre familia, de intimidad, de amistad, de amor, de fraternal. Eso es lo que está hablando. Así que es importante, los favoritismos causan divisiones. Miren, siéntense en su hogar.
Y si hay estas divisiones, miren a dónde va a llevar. Estos puntos. Mire el favoritismo, esa es una causal de que usted ya no pueda ser feliz con su cónyuge. Mírelo, examínense. No está por nada en la Escritura. Es porque necesitamos saber. Y lo más hermoso de esta narración es que nos va a llevar a la consecuencia. Y de Isaac no se habla mucho. Es un patriarca, pero también cometió errores. Tercer punto, objetivos diferentes. Ese es otra causal. Isaac buscaba bendecir a Esaú. Rebeca deseaba ser Jacob el que tuviera esta bendición. Pero aquí vemos objetivos diferentes. Versículos del 8 al 10. Ahora pues, hijo mío, obedece a ¿quién? A mi voz. ¿Obedece a quién? A mi voz. Y así es. En lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gustan. ¿Rebeca sabe a cocinar? Claro. Ahí se nos describe que sí. Y que hacía un guiso igual de delicioso al de Esaú, también porque Isaac no se dio cuenta de esto. El sazón se hereda, ¿no? Por lo que vemos. Y aquí entonces está diciendo que come para que él coma y le guste. Ven ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gustan. Versículo 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Versículo 10 es esto. Y aquí vemos objetivos diferentes. Mientras el padre está mirando hacia un lugar, la madre está mirando hacia otro lugar. Mientras usted como esposo está mirando hacia un punto, su esposa está mirando hacia otro punto. ¿Y será eso lo que Dios desea? ¿Podrán andar 2 si no están de acuerdo? No, es importante tener los mismos objetivos. Por eso un yugo desigual nunca llegará a donde Dios desea que llegue. Por eso es importante. Objetivos diferentes. Isaac está mirando hacia un lugar, Rebeca está mirando hacia otro. Isaac guiando a Esaú hacia un lugar y Rebeca guiando a Jacob hacia otro. Objetos diferentes que causan divisiones. ¿En dónde? En los hogares. ¿Cuánto nos falta sentarnos? ¿Cuánto nos falta decir, no mando yo? Porque ese es el problema, que en los hogares se dice, yo mando. ¿Y quién debe mandar en el hogar? El concepto y el precepto, el estatuto y la ley de Dios. Esa es la que debe premiar allí. Así que si usted es de los que le dice a su esposa, no, aquí mando yo y punto. Y lo hace porque lo hace y se sujeta porque se sujeta. No. Sujétese usted a la palabra con ella y tómela usted de la mano y que ella vea que usted se está sujetando a Dios. Y usted, mujer, no sea rebelde, déjese llevar. Sí, ella sí, bien, sí, le está diciendo. No, porque si a veces las mujeres son como, ¿sí? Ay, no, no, es que tiene que ser, y son muy sutiles, son muy sutiles. Y aquí pongan atención, son muy sutiles las mujeres para pasar por encima del hombre. No, él manda, y uno mira y no, ella manda sutilmente. Y eso es una verdad en la familia. No, él es el que manda, él compra, él trae, él es el que me regaña, No, y ella por debajo sutilmente va manipulando todo. Y eso es una realidad en las familias colombianas, norteamericanas, judías, árabes, donde sea. Porque es algo que está impreso en la mujer. No es que a la mujer le dice, respete a su marido, y eso le cuesta a ella, como a nosotros nos cuesta amarlas. Así que objetivos diferentes, ¿los había aquí, causó daño? Sí. Ahora vamos a nuestro cuarto y último anunciado. ¿Qué viene del versículo 11 al 17? El engaño. ¿Hay engaño en los hogares? Sí. Así que esto que estamos viendo como cuarto viene de una serie de cosas.
una serie, porque cuando no hay un objetivo correcto, directo, hay engaño. Cuando no está el precepto de Dios predominando, hay engaño. Cuando hay favoritismos, hay engaño, porque entonces usted le dice no le vaya a decir a su papá, ni se le ocurra decirle a su mamá que yo le di, hijo, vaya, entonces acuéstese que su papá todavía no se ha despertado. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Y qué hay tras de eso? Engaño. Miren cómo todo va enlazado, eso es como una tela, como un paño, todo va entretejido. Ahora, el engaño. ¿Cuál fue el engaño entonces que pasó en este hogar? Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ojo aquí, que a veces se malinterpreta a Jacob y se dice que Jacob fue el que promovió todo. Jacob tiene temor acá de ser descubierto. Jacob dice: no, mamá, eso no puede ser, él me va a tocar y va a ver que yo soy así. Y mi hermano es velludo, pelo largo, no sé cómo lo describan ahí, cómo era en esa época. Pero ¿cuál va a ser eso? Jacob está temeroso y dice el versículo 12: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y el versículo 13: y su madre respondió: hijo mío, usted tranquilo, mijo, vaya a la fiesta que yo me encargo de eso. Yo me encargo de entretener a su papá. ¿Sí? Aunque también hay papás alcahuetes, no solo es. Y le dice, y su madre le respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Sea sobre mí tu maldición. Jacob y Rebeca sabían que si Isaac se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿qué iban a acarrear? ¿O qué iba a acarrear Jacob? Maldición. Esto era algo importante, o sea que él no iba a quedar sin castigo. Y Rebeca, que dice: no, si te pasa algo, hijo mío, que me pase a mí. Y hoy muchas madres meten la mano en el fuego por ese hijo rebelde. Y ahí está, versículo 12, versículo 13: solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Sin embargo, Dios en su soberanía encamina todo a su voluntad. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y las partes de su cuello donde no tenía vello. Qué mujer tan sabia, tan astuta, ¿no? Por eso digo, es que por algo el Señor las coloca ahí al lado. Y cubrió sus manos y las partes de sus cuellos. Ellas son muy recursivas. Y aquí vemos a una mujer recursiva. ¿Cómo hago si este joven no tiene ni un vello? Pongámosle la piel. Y cubrió sus manos con las pieles de los cabritos. Versículo 17 y terminamos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob, su hijo. 4 puntos importantes que debemos detectar en nuestro hogar si no queremos divisiones. 4 aspectos que deben estar presentes y en los cuales debemos estar muy vigilantes de que no se empiecen a meter en nuestro hogar, porque van a dañar, van a traer división, tarde que temprano. Y aquí, como digo, siempre se ha culpado en cierta manera a Jacob, pero aquí hay alguien que está promoviendo ese engaño. Y alguien que está ayudando allí, y el ayudar a Dios trae problemas. Isaac lo vimos con Sara y ahora lo vemos con Rebeca y Isaac. Trae problemas. Y decía un comentarista, Charles McIntosh, lo siguiente, dice: cualquiera que observa la vida de Jacob después que obtuvo por engaño la bendición de su padre, notará que gozó poca felicidad en el mundo. Su hermano quería asesinarlo, por lo cual tuvo que huir de la casa. Su tío Labán lo engañó. Fue obligado a dejarlo de manera clandestina. Conoció la inmoralidad de su hijo Rubén.
la perfidia y crueldad de Simeón y Leví para con los siquemitas. Después tuvo que sentir la pérdida de su querida esposa, el supuesto fin prematuro de José, y para colmo el hambre le forzó a ir a Egipto y allí murió en tierra extraña. Esas fueron las consecuencias. A pesar de que Jacob no era el promotor de eso, el dejarse llevar y el hacer estos engaños lo llevaron ¿a qué? A tales consecuencias. Un hombre que sufrió, un patriarca que también, hombre de carne y hueso, cometió errores. Pero todo comienza ¿dónde? Cuando el padre deja a un lado el consejo ¿de quién? De Dios. Hubiese pasado así si Isaac hubiera sido consciente y llamar a Jacob y decirle: Dios dio una palabra, tu hermano Esaú te va a servir a ti, gústeme o no me guste. ¿Cuánto nos falta aprender de Dios? ¿Cuánto nos falta aferrarnos a la palabra y gústenos o no nos guste? Dejemos de hacer lo que a Dios no le agrada. Dejemos de mirar lo que a Dios no le gusta que mire. Dejemos de oír lo que a Dios no le gusta que oiga. Dejemos de encaminar nuestros pasos hacia los lugares donde Dios no quiere que caminemos. Eso cambia la historia también de nuestros hijos.